La licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes presenta Haces Históricos, con la conducción de Gabriel Hernández y Rogelio Pérez. El arte puede percibirse como magia por algunas de las mentes más curiosas que buscan entrar en el terreno de lo fascinante, y una de las más grandes magas que tuvo la fortuna de plasmar sus sueños en nuestro país fue la española Remedios Varo. Bienvenidos a Haces Históricos, donde el día de hoy les damos la bienvenida y como siempre saludo a mi compañera Gaby. Gaby, ¿cómo estás? Hola Roger, ¿qué tal? Pues muy bien y muy emocionada de hablar de este gran personaje que es María de los Remedios Varo Uranga, la cual nace un 16 de diciembre de 1908, siendo hija de un matrimonio muy particular conformado por el ingeniero hidráulico y empapado de ciencia el señor Rodrigo Varo y Cejalvo y de la muy católica Ignacia Uranga y Vergarache en la ciudad de Angles, España. Tuvo dos hermanos, Rodrigo y Luis, y fue una niña de gran belleza, ojos almendra y un cabello rojo cobre que la distinguía. Algo que sería muy importante en su niñez sería su trauma que vendría a reemplazar a su hermana mayor, que había fallecido a una muy corta edad y antes de que ella naciera, lo que por años le haría sentirse culpable y le generó un cierto rechazo a su familia. Es bien sabido que la vida de Remedios se vio muy marcada por los constantes viajes que hizo, empezando esta racha desde muy pequeñita, cuando tuvieron que vivir en diferentes lugares como Marruecos debido al trabajo de su padre. Es hasta el año de 1917 que su familia toma como residencia la ciudad de Madrid. Durante este periodo, Remedios se apasionaría con el dibujo, las ciencias y las matemáticas, cosa que aprendió de su padre. También se hizo una gustosa lectora, leyendo libros de su padre y hermanos a escondidas, a la par de autores como Julio Verne y Edgar Allan Poe, quienes darían rienda suelta a su imaginación, en conjunto a las constantes visitas con su padre al Museo del Prado. Casi toda su educación fue a un colegio católico, pero no fue hasta 1924 que es inscrita a la Academia de San Fernando para que pueda pulirse como artista. En esta misma escuela estudiaría Salvador Dalí, cursando solo 2 años más arriba que la joven artista. Llega el año de 1930 mismo en el que se gradúa y que en el contrae nupcias con su compañero Gerardo Zárraga. Esta unión fue un impulso que ella necesitaba para alejarse de su familia, yéndose un año a París con su marido y posteriormente a Barcelona. En conjunto a Gerardo comenzó a trabajar en la casa publicitaria Thomson. En estos años conoció a Esteban Francés, quien comenzaría a acercarla a un círculo de artistas que se desempeñaban bajo la ola del surrealismo. Se divorcia de Gerardo en 1935, conservando una bella amistad con su expareja que duraría para el resto de la vida y se reencontraría con él años después en México. Estar rodeada de artistas le resultó muy provechoso y junto a este grupo realizaría varios cadáveres exquisitos, que es como se conocía los trabajos literarios o dibujos hechos en conjunto con varios artistas, complementándose a partir de ideas extravagantes y diferentes entre cada participante hasta completar un trabajo que se lee como uno solo. Esta técnica no solo hacía surgir obras interesantes y muy alocadas, sino que también permitía a los artistas dejar fluir la creatividad y matar el aburrimiento. De hecho, es con esta clase de trabajos que es invitada a participar de una exposición en Madrid. En 1936 forma parte de la exposición de Lógico-Fovista en la ciudad de Barcelona. Ese mismo año conoce y se enamora del poeta Benjamín Pérez, pero la tranquilidad duraría apenas unos meses, puesto que la Revolución Civil Española había estallado y era el momento de irse lejos. La guerra le arrebataría a su hermano Luis y la obligaría a huir en compañía de Benjamín y otros artistas a la ciudad de París. Ya establecidos en Francia, nació para Remedios una nueva época de prosperidad, conociendo a otros surrealistas de la época como Max Ernst, Victor Brauner y la inglesa Leonora Carrington, con quien establecería una hermosa amistad. Fue invitada a una exposición en la ciudad de Tokio y formó parte de la Exposición Internacional de Surrealismo que se llevaría a cabo en la Galería de Bellas Artes en París. Pero su tranquilidad solo sería un momento fugaz, ya que en 1939 estallaba la Segunda Guerra Mundial y es debido a la ocupación nazi que Remedios y Benjamín se ven nuevamente obligados a escapar por miedo a las represalias. Aunque no está del todo confirmado, especialmente porque el artista poco o nada tuvo que decir, se dice que pasó unos meses en prisión tras defenderse de un soldado. Sea como fuere, la pareja se dirige a Marsella, desde donde logran escapar al continente americano. Nunca regresarían a España. En este contexto saludamos a nuestro compañero Frank, quien tiene una pequeña cápsula el día de hoy sobre este tema de los exiliados españoles. Adelante, Frank.
Corría el año de 1939, día 13 de junio. Desde el puerto mexicano de Veracruz se observa a lo lejos un barco. Se trata del Sinaí, y por cargamento lleva, dentro de sus entrañas, a mujeres, hombres y niños españoles. Entre ellos hay políticos, empresarios, intelectuales, campesinos, obreros y artistas, ahora exiliados, por estar vinculados al republicanismo derrotado por el triunfo del franquismo. Buenas tardes, queridos radioescuchas, soy Francisco y les contaré sobre el asilo de artistas españoles en México. Hay que remontarnos a los años entre 1939 y 1942, tiempo en el que el entonces presidente Lázaro Cárdenas, junto con su red de diplomáticos, abre las puertas de México a los perdedores de la Guerra Civil Española. Aunque, siendo precisos, realmente fue en 1937 cuando llegaron los primeros refugiados. Fueron 460 niños, muchos de ellos huérfanos, los cuales recibirían el nombre de los niños de Morelia. Del mismo modo, se calcula que fueron acogidos entre 20,000 y 25,000 españoles, mismos que llegaron en los buques Ipanema, México, Iasa, Champlain y el ya mencionado Sinaí, que en conjunto implicaron una verdadera inyección de vida y sangre para la vida cultural y académica del país. Primero hay que resaltar un hecho. La llegada y acogida de exiliados y emigrantes españoles trajo consigo el enriquecimiento del panorama cultural mexicano en los años 40 del siglo pasado. En segundo lugar, hablar sobre el aporte de estos individuos da para bastante y para ello necesitaríamos más de un programa. Es por tal motivo que haré énfasis en los artistas españoles que, como Remedios Varo, dejaron su huella en el legado histórico mexicano y español. Uno de ellos fue Enrique Climent, originario de Valencia y formado en la Academia de San Carlos, en España. Caracterizado por ser un alma inquieta que osciló entre Madrid y París. Respecto a su carrera artística, se sumergió en distintas corrientes, desde el surrealismo, el realismo y el botellismo, del cual fue referente. José Moreno Villa es otro de los nombres, nacido en Málaga, y fue uno de los primeros en esparcir su arte en México. Comenzó su carrera alrededor de 1929, por ende, tuvo acercamiento con los diversos movimientos vanguardistas del momento, cubismo, realismo, expresionismo y culmina con el arte abstracto. No se le había conocido en México hasta que hizo una retrospectiva que después de ser mostrada en la Biblioteca Nacional de Madrid, se expuso en el Museo Nacional de Arte Mexicano. Siguiendo con este recuento de artistas que llegaron a este país por el mar, achicados por la bruma de la guerra e impulsados por la esperanza de un oasis en el cual podrían dejar de huir, sigue Vicente Rojo, el cual llora por primera vez en 1932 en Barcelona. Llega a México a la corta edad de 17 años, para ese entonces contando con una breve carrera artística. Respecto a sus trabajos, es considerado como uno de los mayores exponentes del abstraccionismo, y por si fuera poco, es el padre del diseño gráfico en México. Otro caso peculiar es el de Francisco Moreno Capdevila, 1926 a 1995, el cual llega a México en el año de 1939 en posición de refugiado político. Por su parte, resalta en no contar con un previo acercamiento al arte, por ende, su formación fue completamente en México. Es así como, bajo la tutela de Carlos Alvarado Lang, destaca como grabador y en 1952 tuvo su primera exposición en solitario. Su producción artística se mantuvo otras 4 décadas, en las cuales llegó a formar parte de la Sociedad Mexicana de Grabadores y, tiempo después, de la Generación de la Ruptura. En lo referente a figuras femeninas, hay que mencionar que Remedios Varo no fue la única en expresar su arte en México. Un nombre que debería estar sonando y resonando en sus cabezas debe ser el de Elvira Gascón, nacida en 1911 y proveniente de Soria, en España. Viaja a Madrid y es en esta ciudad donde se sumerge en el mundo del arte. Entra a la Academia de San Fernando y sobresale en el dibujo de desnudos. Gracias a su talento y arduo trabajo, llega a ser catedrática de la Academia de Bellas Artes de Madrid, para después trasladarse a México. Hay que mencionar que el gran aporte de Gascón al arte mexicano fue la revalorización del dibujo, menospreciado frente a otras expresiones como el muralismo y la pintura. Otro caso fue Lucinda Urrusti, nacida en Melilla en 1929. Respecto a su trayectoria, me gustaría recitar una frase de su amigo Carlos Fuentes, y cito: "La originalidad de Urrusti, pasajera tanto del alba de Cézanne como del crepúsculo de Monet, es que sus figuras, simultáneamente, tienden a aparecer y desaparecer,
Hay un milagro visual en Urrusti, y todo milagro contiene un misterio y una interrogante. Sus figuras avanzan hacia nosotros, están a punto de hacerse presentes o se alejan de nosotros. ¿Están a punto de hacerse visibles? Hasta este punto, los atentos y curiosos podrán percatarse que faltaron nombrar a algunos personajes como Antonio Rodríguez Luna, José Bardazano y Joseph Renaud. Pero, con los pocos artistas revisados en esta ocasión, se pone a manifiesto la cercanía entre dos países, México y España. El último estremecido por la guerra y el primero proporcionando asilo. Un fenómeno importante para ambos países, pero que para el ámbito mexicano implica un enriquecimiento cultural, académico y social. Con esto concluimos la sección. Muchas gracias. Volvemos con ustedes, Roger y Gaby. No pasarán, gritaban por las calles, no pasarán, se oía a todas horas por plazas y plazuelas con voces miserables, no pasarán, no pasarán, la burla fue y el reto, no pasarán, pasquín de las paredes, no pasarán, gritaban por el micro, chillaban en la prensa y en todos los papeles, no pasarán. Este Madrid es hoy sello y flecha, es sonriente, alegre y juvenil. Este Madrid es hoy brazos en alto, signos de paz llevan cual nuevo abril. Este Madrid es hoy de la falange, siempre garboso y lleno de su fe. A este Madrid que cree en la paloma, hoy que ya es libre, así le cantaré. Ya hemos pasado, decimos los faciosos, ya hemos pasado, gritamos los rebeldes, ya hemos pasado y estamos en el prado, mirando frente a frente a las señas y bebés. Ya hemos pasado, ya hemos pasado y estamos en la cama, ya hemos pasado con alma y corazón, ya hemos pasado y estamos esperando saber caer la bola de la liberación. Ya hemos pasado, ya hemos pasado. En 1941, Remedios y Benjamín logran llegar a tierras mexicanas gracias al asilo propuesto por el presidente Lázaro Cárdenas para refugiar a todos aquellos que escapaban de Europa por la guerra, tomando como residencia la calle. Muchos otros artistas llegarían a México gracias al asilo, como su ex esposo, Leonora Carrington o César Morto, trayendo consigo una ola de progresos artísticos a nuestro país. Y no es sorpresa para nadie que la fantástica Remedios Varo pudiera conocer a otros talentosos mexicanos como Octavio Paz, Diego Rivera y Frida Kahlo. Un año antes, uno de sus cuadros, Recuerdo de Walquiria, había sido expuesto en México por parte de la Exposición Internacional del Surrealismo. Su reencuentro con Leonora permitiría la continuación de su amistad, en la cual ambas se inspiraban mutuamente y disfrutaban de su compañía.
Vivir en México le abrió puertas para un mundo totalmente nuevo, cuya cultura y misticismo la inspiraron haciendo la mar su nuevo hogar, aunque nunca se nacionalizaría. Para poder subsistir, la flamante artista regresó como publicista, haciendo trabajos para algunos catálogos farmacéuticos y de mueblerías. Inclusive llegó a realizar restauraciones al arte prehispánico. Fue convocada al lado de su amigo Esteban Francés para la elaboración del vestuario del ballet Aleca, compuesto por Marc Chagall, mismo que se estrenaría en Bellas Artes. Su historia de amor con Benjamín Pérez terminaría en 1947. Él volvería a Francia, mientras que Remedios marcharía a Venezuela, donde se reencontraría después de tantos años con su hermano Rodrigo y su madre. Se quedaría en este país durante un par de años trabajando para una farmacéutica haciendo publicidad, especialmente dedicándose a dibujar insectos, como unos mosquitos gigantes y de gran belleza, mismos que firmarían bajo el apellido de su madre. Regresaría a México tras recaudar el dinero suficiente. Esta vez quería retomar su arte y dedicarse de lleno a este, pero aún le faltaba un poco más para despegar por completo. El amor tocaría su puerta por tercera ocasión, quedando flechada del austriaco Walter Grün a partir del año de 1952. Sería Walter quien le apoyaría con sus pinturas y haría todo para que ella dejase de trabajar y pudiera dedicarse por completo a su pasión. La carrera de Remedios por fin tuvo el reconocimiento que esperaba, creando cuadro tras cuadro y causando una gran sensación entre el público. Su popularidad escaló a un punto en que tuvo su primera exposición individual en la Galería Diana, que en ese entonces era la más importante de todo México. Durante el tiempo que duró se mantuvieron largas listas de espera solo para poder conocer el trabajo de esta mágica mujer, que justamente cautivaba por el misticismo que parecía evocar de su inspiración por México. Ganó el elogio de la crítica y de personalidades importantes del medio. Fueron poco menos de 200 pinturas las que Remedios elaboraría, entre las que se encuentran El flautista, El alquimista, Relojera, Música solar y la más conocida, Creación de las aves. Caracterizándose por una técnica pulida, la creación de espacios, figuras simbólicas, personas con estilo humanoide y sus constantes temas de fantasía, misticismo, naturaleza y magia. Quien observa un cuadro de Remedios Varo siente que está viendo algo conocido, pero entre más atención pone al detalle, uno se teletransporta a un mundo completamente lleno y mágico, donde a cada quien nos toca descubrir qué historia está contando. Enseguida, ¿qué les parece si seguimos con la sección que nos tiene preparada Perlita para profundizar más en la obra de Remedios? Adelante. Muchas gracias, Gaby. Las imágenes cuentan con el gran poder de transmitir, con colores, formas y texturas, lo que con palabras sería difícil de manifestar. Por eso un refrán dicta que una imagen dice más que 1000 palabras. Se trata, ciertamente, de un lenguaje que obliga a usar la imaginación. Buenas tardes, soy Perla y me honro de platicarles sobre la obra de Remedios Varo, quien plasmó mucho de su vida y su personalidad en su obra. La obra de Remedios Varo, de estilo surrealista, se encuentra dotada de ciencia, misticismo, esoterismo y magia. En sus misteriosas pinturas lucen seres andróginos, artes musicales, características arquitectónicas medievales, entre otros elementos más propios de la fantasía. Su estética es de los sueños, meticulosa y con la huella de la guerra y la feminidad. El surrealismo es algo verdaderamente complejo, artífice de una realidad distorsionada y heredero del dadaísmo. En la obra de Remedios Varo luce esta idea de que la mente puede proyectar imágenes fabulosas. Sus trabajos desbordan imaginación. Ella compuso un surrealismo donde el espíritu jugaba con la ciencia. Su obra posee una rica simbología onírica, es decir, relativa a los sueños. En ella pueden apreciarse los astros, la naturaleza y el cosmos, así como igualmente se perciben elementos que se mueven equilibradamente, representando el cúmulo de su pasado. Plasma, también, la carencia de libertad humana y las limitaciones del hombre para desprenderse de la materialidad del mundo. Además, su obra es anacrónica, lo que significa que presenta elementos de distintas épocas como si fuese una sola. Para ejecutar un cuadro,
La artista creaba la escena en su mente para proceder a trazar dibujos muy meticulosos, teniendo como referencia ilustraciones de enciclopedias y objetos que iba recogiendo. Luego plasmaba en madera los detalles del dibujo, mismos detalles que pintaba con un pincel de una sola púa. Soplaba y emborronaba los toques de luz. Estaba interesada en la proporción, la escala, por lo que realizaba bocetos preliminares con sumo cuidado. Entre sus obras, que ascienden a más de 100, se encuentran Música Solar, donde puede verse a una criatura portar un arco de violín con el que se apoya para tocar, con el instrumento, un rayo de sol que penetra en el bosque. Esta obra es el resultado de un emborronamiento de la pintura. Otra digna de contemplación es Roulette, donde se muestra a un pianista interpretando a su instrumento dentro de lo que parece ser una pequeña caravana que se mueve dentro de un paisaje encantador gracias a un sistema de cuerdas y ruedas semejante al de una bicicleta. En la cúspide hay una ruleta. Para este cuadro utilizó salpicaduras y decalcomanía. La última que mencionaremos en esta ocasión es El mundo del más allá, donde luce un barco, con un molino en la cubierta, navegando por aguas oscuras y con remolinos, en medio de la niebla y montes rocosos. En suma, Remedios Varo fue una pintora espléndida que, pese a su nacionalidad española, su obra dejó una huella en el surrealismo mexicano, donde ella se enfrentaba a la lógica y los límites de la ciencia y la fantasía. Les recomendamos ampliamente observar sus obras. Yo soy Perla y nos seguiremos escuchando. Volvemos con ustedes. Ella mordió mi yugular justo antes de desayunar.
1962, su segunda y última exposición individual sería presentada en la Galería Juan Martín, conformada por 16 cuadros que logra vender con total éxito, entre los que se encontraban La huida, Hacia la torre y Bordando el manto terrestre, este último en honor a su abuela y a su madre. En 1963 pinta su último cuadro que no logró terminar, Naturaleza muerta resucitando. El 8 de octubre de ese mismo año fallece por un paro cardíaco a los 54 años. En su estudio encontraron el boceto de la que sería su siguiente obra, Música del Bosque. A un año de su fallecimiento, Bellas Artes abrió una exposición en su honor y memoria, asistiendo a un número récord de personas para rememorar al artista. A su suerte, André Breton escribió: "El surrealismo reclama toda la obra de una hechicera que se fue demasiado pronto". Es así como estamos llegando al final de esta emisión, no sin antes agradecer a Perlita y a Frank por sus secciones del día de hoy. Esperamos que puedan sintonizarnos el próximo miércoles a las 5 de la tarde por Radio UA 94.5 FM. También les recordamos estar atentos a los eventos del Departamento de Historia y a las convocatorias de la revista Horizonte Histórico. Además de invitarlos a darle like a nuestra página de Facebook, Haces Históricos, donde anunciamos el tema de la semana y donde ustedes pueden recomendarnos algún tema del que quieran que investiguemos y hablemos para ustedes. Igualmente agradecemos a Rafael Polo, el editor de este programa y el encargado de que toda la magia suceda. En fin, muchísimas gracias por su tiempo. Yo soy Rogelio Pérez. Y yo, Gabriela Hernández. Que tengan una linda tarde y recuerden que la historia la hacemos todos. Haces Históricos. Es una producción de la Licenciatura en Historia para Radio Universidad.